Muy buenas tardes a todos. Son las 3:34 horas de Bogotá, es decir, 4:34 horas de Nueva York. Hace aproximadamente 35 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual vamos a hacer nuestro análisis de apertura, de cierre de mercado, perdón. Para mencionar, Facebook acaba de publicar resultados hace 20 minutos. El BPA, como el indicador, digamos, importante, se ubicó en 3,61 frente al pronóstico de 3,64. En general, esto va en línea con acciones muy buenas o movimientos muy buenos de parte de Microsoft, por ejemplo, de Alphabet, o sea, Google, que en general han sido superiores a las expectativas del mercado. Sin embargo, Apple, que también presentó resultados y también tuvo unos muy buenos resultados, está teniendo ahí un poco de problemas respecto al pronóstico de ventas a lo largo pues, del tiempo. Sin embargo, en general, el panorama tecnológico va por muy buen camino en Estados Unidos. Y en cuanto a Europa, Deutsche Bank, Barclays y Santander publicaron sus resultados con unas perspectivas mejor a lo pensado. Adicionalmente a todo este tema de temporada de resultados, hay dos noticias importantes. Primero, McDonald's y Starbucks presentaron resultados positivos. Sin embargo, la calma, digamos que llamó a esos mercados porque están un poco nerviosos, un poco volátiles por la posibilidad de que los repuntes en el COVID-19 obliguen a cerrar sus puntos físicos, lo que indudablemente traería una reducción en sus ingresos, por lo menos en el muy corto plazo. Para McDonald's y Starbucks, recordemos eso. Por otra parte, noticias muy importantes de parte de empresas que les ha tocado o muy duro o muy bien en la pandemia. Estamos hablando de Boeing como una empresa de transporte aéreo. Presenta desde hace 6 meses pérdidas, es la primera vez que presentó ganancias en el día de hoy. Y por otro lado, Pfizer, el laboratorio que pues tiene una de sus vacunas, una de las vacunas que hay contra el COVID-19 en circulación, presenta resultados muy buenos, producto de precisamente esto, lo cual no extraña y se esperaría que la previsión de ventas continúe aumentando. Por otra parte, si nos vamos a los índices, al calendario económico, el día de hoy tuvimos datos muy importantes para Estados Unidos y para Canadá en relación a los índices de precios. Podemos ver una reducción importante respecto al valor anterior y respecto a lo que se tenía pensado. Eso habla de muy pocas presiones inflacionarias en Canadá. Pero pues por supuesto estamos por arriba del 2%. Igual ya vimos que el Banco Central de Canadá ya redujo o modificó sus políticas monetarias expansivas para no ejercer una mayor presión sobre la inflación en el país. Por otra parte, bueno, hoy tuvimos un poco de lo más importante, los stocks de petróleo crudo que se presentaron al inicio de la jornada mostraron una reducción en 4,1 millones en el inventario de petróleo crudo. Y eso pues en general tuvo una buena apreciación el día de hoy en el petróleo crudo, en la referencia Brent, como se puede, perdón, WTI, como se puede observar ahí, le dio como ese impulso adicional. Y comenzamos a recuperar esos movimientos negativos que tuvimos la semana pasada, inclusive semanas anteriores para el petróleo crudo. También tuvimos en lo personal lo más importante del día de hoy, la decisión de tasa de interés que permaneció inalterada como ya se tenía pensado. Y en relación a la compra de bonos, tampoco tuvimos ninguna modificación como ya se tenía pensado. Sin embargo, hay cierto aire o digamos que se genera un poco la expectativa de que la compra de bonos sí se va a reducir muy pronto, sobre todo porque se mencionó que las cuotas inflacionarias ya llegaron a lo que se tenía pensado. Y también, no sé con qué datos, eso sí me lo perdonarán, pero ya mencionaron algunos miembros del FOMC que hay ciertos indicios en la economía, específicamente hablando de empleo, que ya llegaron a las cuotas que se esperaban. Y en lo personal a mí me deja faltando mucho el tema del empleo en Estados Unidos. Sin embargo, definitivamente ya ven una presión inflacionaria muy importante en la Fed, con un pronóstico de inflación por lo menos para el final de año similar al 9%. Cualquiera se asusta, ¿no? Em, entonces, digamos que hay unas presuntas, digamos, como comentarios en relación a la compra de activos, de activos financieros o compra de bonos que probablemente se vaya a reducir. También tuvimos el índice de propiedades para el Reino Unido, se ubicó en un -0,5 contra el dato anterior de 0,7. Y el 0,4, una dinámica del mercado que se modificó bastante en este último dato. Por otra parte, los stocks, bueno, semanales de gasolina, eso ya lo mencioné, muy en línea con los stocks de petróleo crudo.
El comercio internacional de bienes en junio para Estados Unidos hoy con en una cuota negativa. Aún falta muchísima de la recuperación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero pues ya estamos viendo, digamos que pasos importantes. Precios de importación y de exportación para Alemania comienzan a aumentar bastante. Digamos que comienzan a aumentar unas cuotas importantes. Pareciera que ese periodo inflacionario o de presiones inflacionarias importantes que vivió Estados Unidos ahora se está trasladando a Europa, también de la mano con unos crecimientos que se prevén que sean mayores. ¿Cómo nos fue? Bueno, adicionalmente a eso no hay mucho que resaltar, también unos datos menores, pero eso es lo importante el día de hoy, junto con lo que les menciono del calendario económico. Para el mercado Forex el día de hoy no hubo muchísimas variaciones, a excepción de variaciones con el yen japonés, que relacionen el yen japonés y que relacionen el dólar, perdón, el yen japonés y que relacionen también la corona nórdica, perdón. Mayoritariamente el dólar americano se movió en un terreno negativo, es decir, la mayoría de esas se apreciaron frente al dólar americano, a pesar de estas propensiones de parte del Banco Central o la Fed en relación a, a una posible modificación. Digamos que el mercado está actuando de formas un poco extrañas el día de hoy. Mayoritariamente positivismo en el mercado se reflejó en la salida de posiciones de cobertura de parte del dólar americano, lo cual lo depreció hoy en general contra la mayoría de divisas. El euro se ubicó en un terreno mayoritariamente mixto. Digamos que para recalcar, el florín húngaro hoy perdió bastante terreno contra las principales divisas, específicamente hablando de el dólar americano, el euro y perdón, el franco suizo. El día de hoy, el franco suizo se ubicó mayoritariamente en un terreno positivo. En lo personal, fue el que más ganó de las divisas que mejor se comportaron, junto con el dólar canadiense que apreció un muy buen día para el petróleo, para apreciarse contra las principales divisas. Dólar australiano en un terreno mayoritariamente mixto, el dólar neozelandés también unas variaciones muy ligeras, pero mayoritariamente pérdidas el día de hoy. Y el yen japonés fácilmente es junto con el dólar americano, de las divisas que más se cayeron el día de hoy. Eso es en respuesta a un mercado mucho más, con unas presunciones mayores en relación a la búsqueda de riesgo. Lo podemos rescatar con lo que pasó con los índices accionarios. Mayoritariamente nos ubicamos en un terreno positivo. El Hansen está recuperando las pérdidas de inicio de semana, y también sucede con el Eurostoxx, el IBEX, el Nasdaq, que subió muchísimo por las acciones tecnológicas. El IBEX 35, por supuesto, el DAX alemán y el FTSE 100 se mantienen una mayor presión bajista, el Dow Jones, y en un terreno mayoritariamente, digamos que en tablas o sin pérdidas ni ganancias, el S&P 500. Mayoritariamente, por supuesto, las bolsas se ubicaron en terrenos positivos. Sin embargo, no son variaciones realmente importantes, por lo tanto nos dan digamos que un escenario un poco mixto el día de hoy, porque tampoco nos apreciamos bastante en la renta variable del día de hoy. Quien sí tuvo unos muy buenos resultados el día de hoy fueron las materias primas, a pesar de que a inicios de jornada no comenzaban con unos pasos muy agigantados. Al final del el día terminamos con el oro apreciándose en un 0,35 en su variación diaria, la plata también, el platino, la plata también creciendo con un 1,35, apreciándose muy bien junto con el platino y el trigo el día de hoy. Eh, para tener en cuenta, el trigo comienza a recuperar ese terreno positivo que a poco se ha ido yendo. El trigo con una variación del 2,36 del día de hoy acumula una variación mensual positiva del 7%. Eh, el café comienza un poco a dejar ese terreno especulativo y a dejar, digamos, a alcanzar esos máximos que el mercado logró alcanzar. Pues, sin embargo, estamos ubicados, por supuesto, en terrenos, en cuotas realmente altas. Pero pareciera que esa euforia por el café se comienza a dejar más y más y más conforme lo que vamos viendo. Igual quiero resaltar que el oro ya no ha tenido muy buenos resultados. El oro se ha movido en unas cotas muy pequeñas, bastante, digamos que en lo personal, dudoso el papel del oro, que debería tener un papel relativamente positivo en el desarrollo pues, de un panorama inflacionario como el que es el que estamos viendo. Para terminar, las criptomonedas en mayoría se apreciaron el día de hoy, una mayor búsqueda de riesgo el día de hoy en los mercados de renta variable trasladaron un muy buen positivismo para las criptomonedas, como podemos ver
El día de hoy se están apreciando en un 5% el Bitcoin, el Ethereum un 3%, un muy buen día para el XRP que se aprecia un 11% el día de hoy. Ya comenzamos a ver un terreno un poco más positivo para las criptomonedas, recuperando niveles cada vez más positivos y cada vez digamos que recuperando suelos importantes como por ejemplo para el Bitcoin los 49.000. Sin embargo, sigue siendo un terreno muy volátil y un mal movimiento del mercado podría volver a trasladarnos a cuotas por debajo. Sin embargo, pues no le voy a quitar el muy buen terreno que ha recuperado las criptomonedas en general. Muchísimas gracias, esto es todo por el momento. No me queda nada más que agradecerles, invitarlos el día de mañana a la sesión de apertura. Ya saben, de 8 a 9 de la mañana hora Bogotá, vamos a tener un seminario de apertura, el seminario corto de explicación de apertura del mercado, y luego vamos a hablar de posiciones o de activos que estén en un muy buen momento, que puedan presentar oportunidades de inversión, como se suele hacer. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día desde Finanzas Trading. No me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela en Financial. Un saludo, muchísimas gracias.